Millonarios contratos en Mininterior y no se reporta ejecución para crisis en La Guajira. ¿Dónde están los recursos destinados al cumplimiento de la sentencia que declaró el ESI en La Guajira? La W conoció que a través de un presunto entramado de corrupción, figuras vinculadas al MESEC y de la presidencia parecen estar saboteando el cumplimiento de la sentencia de 302 de la Corte Constitucional. En su más reciente informe sobre el estado de cumplimiento de la sentencia de 302 de 2017, la Corte Constitucional reiteró su preocupación por la crisis humanitaria en La Guajira que ha afectado niños por hambre, sed y enfermedades. La sentencia sigue enfrentando serios desafíos en su implementación. En particular, persisten las irregularidades en la figura de las autoridades tradicionales Huayhu en municipios como Uriria, Maicao, Manaure y Riohacha. La W conoció que el mecanismo especial de seguimiento MESEC, adscrito al Ministerio del Interior, encargado de monitorear la implementación de la sentencia, estaría manipulando la figura de las autoridades tradicionales indígenas y ha sido debilitado por un carrusel de contratos de prestación de servicios OPS. Gente, se confirma, gente, grave denuncia hacen hoy en la W Radio de cómo Gustavo Petro está robándose los recursos de los niños de La Guajira. Los aliados de Gustavo Petro, los socios de Izquierda Comunista se robaron toda la plata que iba para los niños de La Guajira. Y hoy denuncian, gente, de que hay una mano de corrupción y se robaron todos los recursos y dejaron a estos niños sin la platica y los niños muriéndose de hambre. Recordarán ustedes de que Gustavo Petro dijo de que era el país mundial de la vida, esta rata criminal. Y decía esta rata de que él amaba a la gente humilde, a la gente pobre. Y hoy revelamos acá, gente, las explosivas investigaciones de W Radio, donde como Gustavo Petro y su mano de ladrones se robaron la plata a pesar de que había una orden judicial donde ordenaba la protección de los niños de La Guajira. Hoy se confirma, gente, otro escándalo de corrupción fuera el escándalo de los carrotanques de la UNCRE. Recordarán ustedes, Olmeo López e Snyder Pinilla fueron los que denunciaron al máximo ladrón Gustavo Petro de haberse robado los recursos de los carrotanques donde iban a darle agua a los niños de La Guajira. Hoy destapa W Radio un plan criminal de estos asesinos, de cómo se están robando la plata de los niños de La Guajira. Escuchen estos explosivos audios. Millonarios contratos en Mininterior y no se reporta ejecución para crisis en La Guajira. ¿Dónde están los recursos destinados al cumplimiento de la sentencia que declaró el ESI en La Guajira? La W conoció que a través de un presunto entramado de corrupción, figuras vinculadas al MESEC y de la presidencia parecen estar saboteando el cumplimiento de la sentencia de 302 de la Corte Constitucional. En su más reciente informe sobre el estado de cumplimiento de la sentencia de 302 de 2017, la Corte Constitucional reiteró su preocupación por la crisis humanitaria en La Guajira que ha afectado niños por hambre, sed y enfermedades. La sentencia sigue enfrentando serios desafíos en su implementación. En particular, persisten las irregularidades en la figura de las autoridades tradicionales Huayhu en municipios como Uriria, Maicao, Manaure y Riohacha. La W conoció que el mecanismo especial de seguimiento MESEC, adscrito al Ministerio del Interior, encargado de monitorear la implementación de la sentencia, estaría manipulando la figura de las autoridades tradicionales indígenas y ha sido debilitado por un carrusel de contratos de prestación de servicios OPS y la influencia de figuras cuestionadas, lo que ha generado reparos por parte de la Corte Constitucional. De hecho, tampoco estaría cumpliendo con sus objetivos
a través de las entidades encargadas. Este fenómeno, atribuido a la intervención de Eiza Esther Rodríguez, ha sido cuestionado por la Corte. Ampliar. La W contactó con la funcionaria pero dijo que no hablaría. La W conoció contratos de hasta $100 millones que reciben contratistas de la Consejería para las Regiones para darle cumplimiento a la sentencia T-302. Pero hasta la fecha, la Corte no ha recibido el reporte de cumplimiento de los funcionarios a los 84 autos de seguimiento que tiene actualmente la sentencia. Recordemos que esta consejería cuenta con el pasado cuestionado bajo la dirección de Sandra Ortiz y, además, contratos para articular asambleas en las comunidades para elegir autoridades tradicionales como voceros del MESEP, que sumarían $5 millones. Contratos. Ampliar. Contratos. Ampliar. Ahora, mientras la consejería le respondió a la W un derecho de petición en el que dice que el reporte de su cumplimiento lo tiene la Corte, el alto tribunal dice que no les ha llegado ningún informe de cumplimiento. Dichos detalles no han sido informados a la Sala Especial de Seguimiento. ¿Qué respondió la Consejería para las Regiones? Ampliar. La respuesta de la Corte Constitucional. Ampliar. Este mecanismo tiene participantes que aparecen en fotografías en La Guajira con personajes como Olmedo López y Sneider Pinilla, implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGED. María Alejandra Mejía Sierra, señalada de haber solicitado los carrotanques. Se trata de Álvaro Cotes García, primo del alcalde de Uribia. Jaime Buitrago, pues Cotes García, fue nombrado como autoridad tradicional del corregimiento de Cardón, a pesar de no cumplir los requisitos culturales fundamentales como el dominio del Wayunaiki o el reconocimiento como aulaula anciano sabio dentro de su comunidad. Este nombramiento irregular fue avalado por el MESEP. Uno de los casos más relevantes es el de Eiza Rodríguez, secretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira, quien actualmente ejerce como enlace del MESEP, es decir, entre el Ministerio del Interior y el pueblo Wayuu. Según su contrato, Rodríguez ha recibido pagos por coordinar eventos relacionados con la elección de autoridades tradicionales Wayuu, unos ingresos que se consideran desproporcionados en comparación con el contexto fiscal de la sentencia T-302 de la Corte. Aquí aparece otro actor. Se trata de Germán Carlosama, es director de Etnias y Cuota Política del partido AICO, quien fue designado por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para liderar el proceso del MESEP. Germán Carlosama es conocido como Olmedito, en alusión al poder concentrado que ejercía Olmedo López cuando dirigía la ONG. Según fuentes cercanas, Carlosama replicó este esquema delegando amplias responsabilidades a Eiza Rodríguez, quien se ha consolidado como una figura de suprapoder dentro del MESEP. Bajo la dirección de Germán Carlosama, Rodríguez fue reclutada desde su cargo municipal en Uribia para ocupar un puesto de mayor influencia a nivel nacional, lo que ha sido interpretado como parte de un uso político del MESEP. Actualmente, su esposo, José Manuel Curbelo, ocupa el cargo de jefe de contratación en Uribia, mientras Rodríguez lidera procesos estratégicos dentro del mecanismo. Conflictos de interés y el manejo de recursos. José Manuel Curbelo, esposo de Rodríguez y actual jefe de contrataciones en Uribia, también ha sido vinculado a irregularidades. Se ha denunciado que los contratos financiados por la Secretaría de Asuntos Indígenas deben contar con la aprobación de las autoridades tradicionales Wayuu, cuya acreditación es gestionada por Rodríguez. Este esquema plantea un grave conflicto de intereses en el manejo de los recursos públicos. Es decir, quienes manejan los recursos para la implementación de la sentencia están presuntamente utilizando su potestad bajo un grave conflicto de intereses, manipulación
corrupción y un bajo nivel de cumplimiento para La Guajira. Contexto. Eiza Rodríguez. Se ha señalado a Rodríguez por promover la candidatura presidencial de la senadora Guayú Marta Peralta a través de su perfil de WhatsApp, lo que genera dudas sobre su imparcialidad en un rol que debería centrarse en la implementación de la sentencia. Cotes García. Recordemos que en un video grabado durante las pasadas elecciones, Álvaro Cotes García fue captado repartiendo tanques de agua a comunidades vulnerables, una acción que, según el director actual de la ONG, Fernando Carrillo, se habría utilizado para favorecer la elección del actual alcalde de Uribia, Jaime Buitrago García. En la foto a continuación, quien se ve en el lado izquierdo, detrás de Olmedo López, es Álvaro Cotes García.